Bienvenidos a Puertas a la Vida. Este es un programa de Relax FM en el que vamos a explorar el poder del autoconocimiento y la manifestación consciente. Para los que no me conocéis, soy Estíbaliz Romaña, coach de desarrollo personal desde la espiritualidad y utilizo la meditación, la pintura intuitiva y el coaching para acompañar a las personas a conectar con su verdadera esencia y a manifestar los deseos de su alma. Estoy profundamente comprometida con el desarrollo personal y la espiritualidad y creo firmemente que todos y cada uno de nosotros tenemos el poder para transformar nuestras vidas. El objetivo con estas charlas inspiradoras es acercarte la manifestación consciente a tu día a día y que descubras que es un superpoder que todos tenemos. Y para ello invito a referentes del desarrollo personal y de la manifestación para que nos cuenten sus experiencias, su conocimiento sobre la manifestación de manera consciente para que tú también puedas hacerlo. Y hoy en Puertas a la Vida tengo el placer de contar con Eva Álvarez. Ella es una amiga y compañera de viaje, además de una mujer profundamente creativa, libre y poderosa que ha hecho del arte una herramienta de conexión espiritual. A través de la pintura intuitiva, Eva ha transformado su vida, canalizando diosas creadoras que inspiran a otras mujeres a conectar con su poder interior y a desbloquear su creatividad. Eva y yo compartimos la pasión por la pintura como camino de autoconocimiento y conexión espiritual, y ambas hemos vivido el arte como medio para abrir puertas internas y manifestar esa vida que deseamos. Hoy Eva nos va a compartir su historia, su camino de transformación y cómo a través del arte podemos acceder a ese poder que nos conecta con lo divino. Prepárate para una charla sincera, inspiradora y muy profunda con Eva Álvarez. Bienvenida a Puertas a la Vida. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Es un placer, la verdad que para mí es un regalo y vamos a ver a dónde nos lleva a abrir esta puerta. Como mínimo a disfrutar, seguro. Seguro, seguro, a disfrutar de una de nuestras charlas interminables, aunque hoy tiene hora de fin, pero vamos a disfrutarlo un montón, vamos a inspirar a muchas personas y a través de tu historia, Eva, que yo conozco parte de ella y sé que, bueno, en tu vida ha habido determinadas crisis que te han ayudado a abrir puertas en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido esas puertas que se han abierto? Y si quieres explicarnos algo sobre esas crisis, ¿no? Para las personas que nos están escuchando. Sí, pues las crisis, la verdad que siempre han sido como si fuese una llave de una puerta que se abre. En un primer momento, todos experimentamos crisis vitales, ¿no? A lo largo de nuestra vida. A veces corremos hacia un lugar, ¿no? Donde el mundo, la educación, la cultura nos ha llevado y cuando llegamos a ese lugar, a ese destino, decimos, ostras, aquí qué ha pasado, ¿no? Yo no soy feliz aquí, ¿qué me pasa? No me encuentro con esto que yo he elegido. O te haces la pregunta de, ¿pero de verdad esto lo he elegido yo? Y ahí, pues bueno, se abre una crisis que es una incomodidad que para mí siempre ha sido una llave cuando he empezado a preguntarme qué me pasa, no me gusta esto que he elegido. Por ejemplo, en mi caso, pues la primera crisis que yo recuerdo fue cuando terminé mi titulación de ingeniera, después de estar muchos años de mi vida enfocando mi energía en estudiar. Estudié una ingeniería técnica y una superior, y después de aquello, cuando salí al mundo laboral, fue como, Dios mío, esto es el mundo laboral por el que yo llevo toda mi vida ahí luchando, estudiando. Entonces, bueno, yo sentí que aquello no era para mí, ¿no? Y lo que sí que ahora me doy cuenta, en aquel momento no tenía conciencia, era que siempre tenía una gran conexión con mi intuición y no dejaba pasar el tiempo
y acomodarme en esta situación, sino que yo en 2 meses dije, esto no es para mí. O sea, me da igual todo el tiempo o la energía que haya invertido en llegar hasta este lugar, yo aquí no quiero seguir porque de alguna manera sé que hay otro lugar esperándome mejor, ¿no? Entonces, siempre buscaba a través de esas crisis cuál es la solución. Si aquí no es, voy a elegir otro lugar. Claro, entonces Eva, tú estudiaste ingeniería. Cuando saliste al mundo laboral te conectaste con esa incomodidad que viste claramente que no era para ti. Sobre todo fuiste muy honesta, ¿no? Porque a veces también ocurre que notamos la incomodidad, pero bueno, nos dejamos llevar porque ya que hemos estado tantos años estudiando o que van a decir mis familiares si dejo ahora esta actividad, pero tú te diste cuenta que esto no era para ti. Y tuviste el valor de elegir otra opción. ¿Y qué elegiste? ¿Qué pasó ahí? Pues en ese momento, a ver, yo tenía como una conexión, tampoco era consciente en ese momento, ahora sí que lo soy, ¿no? Con esa libertad, con ese tiempo disponible, bueno, yo quería una vida donde hubiera tiempo para mí. Ujú, Y en ese momento, pues lo que yo veía a mi alrededor era mucha gente trabajando todo el día, ¿no? Como trabajos que se comían la vida de las personas. Entonces dije, no, 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 yo quiero una vida libre donde pueda viajar, donde pueda ser madre y tener pues una seguridad económica, donde pueda yo hacer lo que me dé la gana un poco. Entonces, bueno, funcionaria. Yo creo que funcionaria, eso va a ser lo que me va a dar esa libertad, ¿no? Entonces ahí me metí y con esa conexión, con eso, con esa motivación de conseguir una plaza, pues en 6 meses había conseguido una plaza de funcionaria. ujú, Y bueno, luego entré a la administración y volví un poco a sentirme en crisis. Diría que todavía mayor, porque ya me había convertido en una persona que lograba lo que se proponía. Entonces llegué con muchísimas expectativas, con un deseo muy potente, ¿no? Y también sintiéndome muy realizada de haber logrado aquello. Pero cuando llego y empiezo a desarrollar las tareas, empiezo a sentir de nuevo que aquello no es para mí. O sea, de alguna manera faltaba algo. No es que no fuese para mí, sino que no me llenaba el ujú, trabajo. Tenía aquella seguridad, tenía aquella libertad, pero había algo que faltaba. Entonces ahí hay una crisis mayor y justo la vida es tan mágica que en ese momento encuentro el coaching. Voy a un curso de coaching y empiezo a descubrir pues esa conexión con lo espiritual, también empiezo a ver que podemos lograr, ¿no? Lo que nos proponemos y aquello conecta con lo que yo acababa de experimentar, De hecho, tú decido ya lo ir hacia estabas ahí. logrando, Eva, tú ya estabas logrando lo que te proponías, lo estabas manifestando, ¿no? Porque realmente lo conseguías en poco tiempo, tú ya te veías, ¿no? Viviendo libre, con tiempo y tu mente, por lo que nos enseñan, pensaba que el camino era ser funcionaria, Exacto, pero claro, tu por todo alma te decía que no. exacto, por todo el condicionamiento que hay ahí fuera, ¿no? O sea, es como que solo veía esa posibilidad que me ofreciese esa libertad. Claro. Cuando entro y descubro el coaching, empiezo a cuestionarme muchas cosas. Entonces, en un principio fue como si te cierran una puerta en los morros, ¿no? Hay dolor, hay incomodidad, porque Ujú, vuelves a sentir, wow, todo esto, esta energía que he puesto yo y he manifestado esto, y ahora esto tampoco me llena del todo. Pero poco a poco empiezo a reprogramar mi mente, empiezo a hacer coaching. Después de hacer un curso, contrato una coach, antes paso por un psicólogo y contrato una coach y desde la primera vez que tengo una sesión de coaching, empiezo un proceso donde ahí cambia completamente mi perspectiva. Empiezo a darme cuenta de que igual que he llegado hasta ahí manifestando desde mi poder creador, también puedo ir a otro lugar, ¿no? Es como que se abre de nuevo una puerta de, bueno, ya veremos a dónde puedo ir desde aquí. No es ujú. cuestión de rechazar esto, ni de pelearme con esto, ni de mirar atrás, sino voy a mirar hacia adelante, a desde aquí, desde donde estoy, hacia dónde puedo ir. Y ahí empieza, bueno, a través de la reprogramación de todas esas creencias, a cuestionarme muchas cosas, pues empiezo a conectar con mi poder creador y ahí empiezan a suceder muchos cambios. Elijo mudarme a otro lugar, yo vivía en Coruña, decido irme a Barcelona. En medio de ese cambio
bueno, resulta que me quedo embarazada, que llevaba como un par de años queriendo ser madre y no lo conseguía. Es curioso porque, claro, una vez que tú te pones como a favor de ir hacia tus deseos, no es que vayas solo a favor de uno, igual tú empiezas por uno, pero caen en cascada, ¿no? Se despiertan otros, es como si fueran fichas de dominó los deseos, ¿no? Que van, uno va tocando el otro y ahí empiezan a suceder muchas cosas que a mí me conectan con el poder creador. Luego me voy a Barcelona a vivir y allí no había plazas de mi organismo, pero yo empiezo a trabajar con todo este tipo de, bueno, herramientas de la manifestación, como es la visualización, como es el decretar. Siempre he utilizado mucho la escritura creativa Ujú. para imaginarme esa película que quiero, para focalizar y escribir diariamente qué es lo que quiero experimentar, también el poder de las imágenes. Y ahí pues manifiesto también una plaza en otro organismo, a pesar de lo que me decía mi entorno que, que no era Que no era posible. posible. Y bueno, pasan muchas cosas, sí, 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 pero todo es a raíz de esas crisis, ¿no? Que empiezo a cuestionarme y empiezo a darme cuenta de que hay otro lugar diferente al que me han contado. Claro, y esto pasa, nos sucede a muchas personas, pero no todo el mundo se atreve, es capaz, porque para eso hace falta, como dices tú también, una reprogramación mental de creencias, conectar con tu poder interior y con tu poder creativo, pero siente ese miedo, ¿no? A soltar la seguridad de una plaza fija, de un trabajo estable para seguir los deseos de su alma. Entonces, ¿tú qué les dirías a estas personas, Eva? Bueno, para mí en mi experiencia ha sido muy, muy importante haber sido acompañada. O sea, esto es uno de los regalos que yo he vivido. Lógicamente han sido iniciados por mí el buscar a alguien que te acompañe y a alguien que te vibre, alguien con una persona con un profesional o una profesional con la que conectes desde el alma, que sientas que esa persona te puede ayudar. Porque a menudo, incluso hoy en día que hay muchísima información y hay cursos y hay másters y hay todo tipo de formaciones, a veces la información no nos sirve, pero cuando eres acompañado, te Ujú. sientes de la mano de alguien y en un inicio eso es muy interesante. Después ya no, una vez que tú ya empiezas a empoderarte, tú sueltas esas manos, ¿no? Pero es como si fueran unas muletas o es como si fueran los ruedines de la bici. Eso te impulsa, te sientes más capaz y también, claro, te inspiras de otras personas. Y luego, como la siguiente clave que yo me doy cuenta es que la ayuda aparece en camino. No aparece la ayuda cuando tú estás ahí sin moverte, ¿no? Cuando tú tomas una decisión y dices, bueno, una decisión que puede ser, voy a indagar quién me puede ayudar, voy a indagar qué herramientas puedo empezar a utilizar para salir de esta situación de crisis en la que estoy. Voy a descubrir, a ver qué hay ahí para mí, ¿no? A veces puede ser, pues imagínate, no me gusta este trabajo, voy a descubrir a ver qué otro trabajo me puede gustar o voy a empezar a compartirlo o voy a empezar a recuperar esa afición que desde siempre me vibra y por lo que sea no le estoy dando espacio. Es que no tiene por qué ser hacer cambios radicales, pero cuando tú empiezas a dar pasitos, el universo te escucha y te envía la ayuda. Y igual que la ayuda económica que siempre nos muestran que no se puede por dinero, ¿no? Porque ¿y si no me llega el dinero? ¿Y si luego me quedo sin nada? O sea, tú después en el camino descubres que esto no ocurre nunca, que cuando tú vas dando pasos y te vas empoderando, tu vida nunca te deja sin nada. Siempre, siempre vas a tener lo que tú necesitas también a nivel económico, pero eso lo descubres en cuanto tú empiezas a dar pasos y no tienes que saber, la mayor parte de las veces no sabes ni a dónde vas, pero sabes que donde estás no quieres seguir ahí. Entonces empiezas como a dar esos pasitos y ocurren cosas y ahí tú te conectas con esas sincronicidades, con esa ayuda, empiezas a sentir que ocurren cosas y eso en parte es tu alma, ¿no? Que te habla y te dice, bueno, sigue porque están pasando cosas. Eso te empodera. Y entonces ahí es cuando ya confías, ¿no? Tienes esa conexión con tu poder interior, con tu poder creativo, sabes escuchar lo que tu alma te dice y entonces ahí confías en lo que pasa, en lo que está pasando, en el proceso.
en que siempre vas a estar sostenida, ¿no? Y Claro, tú empiezas a confiar una vez que estás en movimiento. Cuando no tomas la decisión de voy a hacer algo con esto, lógicamente no confías porque tu vida es como, la vida es un espejo, ¿no? El universo te pone de espejo, o sea, cuando tú te atreves, el universo también te lanza la ayuda. Y ahí es cuando empiezas a confiar porque descubres de, wow, yo estaba ahí conectada con el dolor sin moverme, frustrada, y en cuanto empiezo a caminar y a indagar, empiezan a suceder cosas. La vida está a mi favor. Esto es como el mantra que tú empiezas a sentir, ¿no? Es que la vida trabaja para mí, la vida también quiere llevarme y regalarme esos deseos que yo tengo. O sea, cada uno de esos deseos no es que tú los te caigan al azar, ni que pase una nave espacial y te caigan a ti, es que están ahí porque esos deseos de alguna manera ya están creados, ya están manifestados, están esperando, el universo está esperando a que tú te pongas en esa actitud de yo voy hacia ahí y a ver qué pasa. a ver qué pasa. Entonces hay que atreverse, Eva. Hay que atreverse, confiar. Y tú te atreviste también a confiar en tu alma y a seguir esa intuición de pintar. Vamos a ir ahora con la pintura, que es esta herramienta que nos une a las dos, la pintura como conexión espiritual. ¿Te atreviste también a soltar ahí las normas de cómo pintar de una manera dirigida, digamos, a pintar de una manera intuitiva y empezaste a dar forma a estas diosas maravillosas? Ahí podemos ver una de ellas con Eva. ¿Esta qué diosa es, Eva? ¿La que está Esta es contigo? mujer de luz, esta se va en un mes, se va para Bali. Se va para Bali, qué maravilla, qué maravilla. Pues hoy nos acompaña la mujer de Luz y me encantaría que nos expliques, Eva, cómo fue este proceso de transformar la pintura como un hobby, como una afición, a una herramienta de conexión espiritual, de conexión con tu alma. Bueno, yo la primera vez que fui a una clase de pintura tenía 13 años y recuerdo que en cuanto agarré un pincel sentí como si yo ya hubiera pintado en otra vida. Era una cosa muy familiar que sucedía sola. Mm, De hecho, toda mi larga vida en clases de pintura siempre me daba cuenta de yo pensaba, pero ¿a qué vas? Si total estás allí pintando como si pintaras en tu casa, ¿no? Era una cosa que pues se daba sola. Pero en cambio yo no confiaba en mí, o sea, tenía mucho ruido mental y mucha confusión en cuanto a esto que nos dicen fuera, ¿no? La técnica tiene todo la el poder, técnica. el maestro, el profesor, es como tú no vas a pintar tú sola si no vas a unas clases de pintura y te enseñan bien, ¿no? Yo tenía todo este ruido mental, igual que el ruido mental que tenía de haber estudiado tantos años, titulaciones, y es como que poco a poco bueno, en realidad estuve 25 años de mi vida yendo a clases de pintura, pero con esas creencias de no soy suficiente, yo sola no sabría pintar, yo lo que hacía era pintar en aquellas clases y luego en mi casa no me permitía ese proceso Ajá. creativo. Yo no agarraba un lienzo y me ponía, bueno, voy a ver qué sale así sin más, ¿no? ¿Quién De más? manera intuitiva, de un proceso autodidacta. Eso no lo hacía porque mis creencias me estaban limitando esa experiencia. Mis creencias me decían, tienes que saber colocar bien el color, cómo te enseña el maestro, tienes que, o sea, yo en realidad pensaba, pero ¿cómo hacen los artistas cuando saben crear una obra ellos solos, de esa forma como tan poderosa? Y todo este ruido mental limitaba mi experiencia de hacerlo yo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo estaba en un lugar de mi vida donde estaba alejada de todo eso, fue cuando empecé a pintar así. Pero mientras yo seguía en esas clases, yo seguía escuchando la técnica, dándole todo el valor y sintiéndome no suficiente para hacer eso. En mi caso todo sucedió cuando parí a mis hijos, porque fue un momento de aislarme un poco del mundo. Yo parí en casa. Para mí fueron dos viajes iniciáticos muy potentes que despertaron mi creatividad, mi intuición, todavía más reforzaron mi poder
Y después de parir yo tenía unas ganas de crear brutales. Entonces ahí, por primera vez, empecé a pintar yo desde mí. Y ahí cuando empecé a pintar yo desde mi voz interior, desde simplemente haciéndolo a mi manera, sin seguir ninguna técnica, nada, lo que salía, empecé a descubrir que todo eso que yo llevaba toda mi vida admirando, pues esos cuadros que iba a galerías, ¿no? Y veía cuadros pues así expresionistas, con rostros, con mucho color, y pensaba siempre, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál será la técnica para pintar eso con tanta Sí, fuerza? Empecé a experimentarlo yo sin más y ahí descubrí, wow, pero si esto no necesitaba nada de fuera, es algo que yo ya tenía dentro, por eso lo admiraba, ¿no? También es una cosa muy curiosa claro. ver que todo eso que admiramos fuera ya lo llevamos potencialmente dentro y en ese momento yo me di un permiso, lo único que necesitaba era darme ese permiso. Para crear sin normas. Me siento muy identificada, Eva, ya lo sabes tú, porque en mi caso fue igual. Yo no llevaba tanto tiempo pintando como tú. De hecho, cuando hice mi primer cuadro nunca había pintado. Y fui a una academia, la única vez que fui a una academia para hacer este primer cuadro, ¿no? Y cuando me puse delante del lienzo y los pinceles, tenía miedo, miedo de dar una pincelada, de hacerlo mal, de no saber hacerlo, hasta que me di cuenta que cuando estabas creando y algo no salía como a mí me gustaba, quizás, ¿no? A los ojos, todo tiene solución, ¿no? Igual que en la vida. Entonces podías dar otra pincelada, podías colocar otro material, podías ir dando la forma que realmente tu alma te estaba pidiendo, ¿no? Y en ese sentir y dejarme llevar fue cuando tuve una conexión que no había tenido nunca antes y sobre todo la sensación de perder la noción del tiempo y del espacio, ¿no? Y salir de la mente. Yo soy muy mental. A mí pintar de manera intuitiva, sin seguir las normas, me ayudó mucho a calmar, me ayuda, de hecho, a calmar la mente, a bajar el ruido mental, a hacer una meditación, digamos, con los ojos abiertos. Al final es esto. Y estás tanto en la creación, ¿verdad? Que cuando terminas, no sé si a ti te pasa, a veces digo, ostras, esto lo he hecho yo. O sea, si te pasa, lo ves o lo ves al de un tiempo y dices, esto lo hice yo. Y bueno, al Eso es muy final, interesante. Sí, es muy interesante esto que acabas de decir cuando tú terminas y dices, wow, pero esto lo he hecho yo, porque esto nos enseña también que hay un poder creativo que nos atraviesa, o sea, hay una energía que cuando es como que tú dices, venga, fuera resistencias, yo me pongo aquí y me entrego a este proceso, ¿no? Y ahí, esto es como lo que hablábamos antes, cuando tú dices, venga, yo aquí no estoy bien, voy a ver qué más hay por ahí. Y ahí eh, empieza la ayuda, pues en el proceso creativo y creador lo mismo. Tú te igual. entregas y te atraviesa una energía, ¿no? Que es pues la energía que hay en el ser superior, cada uno le llama, cada persona lo vive desde una forma concreta, ¿no? Universo, creatividad, espiritualidad, la fuente, energía. Pero en realidad tú estás siendo un canal cuando Sí. pintas, por eso hay esa conexión con tu alma, esa conexión espiritual. Y cuando hay eso, desde ese lugar, es cuando terminamos una creación y decimos, si volviera, yo siempre tengo la sensación de, no sabría No volver a sabría hacerlo. hacerlo igual, exacto, sí es eso. Y la limitación que tenemos es, ¿no? Lo que cuando la rompes es cuando pasa toda esta magia, pero por si a las personas que nos escuchan le pasa, es como esa limitación de decir, ¿qué va a pensar de este cuadro que he hecho alguien que conoce la técnica, un artista, alguien que ha estudiado bellas artes, cualquier persona que lleva mucho más tiempo que yo pintando? Y al final da igual lo que piensen, lo que pasa mientras tú estás creando es único, es único y eso es lo que realmente tiene valor. Lo demás es que no importa nada. Y bueno, trabajar estas creencias abre muchísimas puertas, ¿verdad, Eva? Totalmente. Y esto que has dicho también es muy interesante, es lo que pasa mientras tú estás pintando, desde qué lugar estás pintando. O sea, tú pintas para,
tener un resultado concreto o tú pintas para ser un canal porque a ti simplemente te sienta bien, abre tu puerta de tu Mm, alma. Si tú pintas desde ese lugar, a las personas les llega desde ese lugar. Esto es como todos podemos mm, entender el ejemplo de la cocina, ¿no? Cuando decimos, wow, ¿cómo cocina mi abuela o mi madre? Porque todo sabe increíble. Claro, ese amor que está sintiendo estoy de esa acuerdo. persona cuando cocina es lo mismo que esa conexión espiritual que tú estás sintiendo, esa conexión con tu alma, hace que eso les impacta a las personas cuando ven ese cuadro y dicen, no sé qué es, pero me llega esto, Sí, porque es es la energía. energía, exacto. Mm. Y realmente llegará a quien tenga que llegar, no tiene que llegar a todas las personas, como cualquier obra de arte, ¿no? Pero a quien llega esta energía es por algo y la verdad que es maravilloso cuando nos ponemos tú y yo a hablar de crear y de pintar. No tenemos fin porque la verdad que es una experiencia única y no sé si a ti te pasa también, Eva, que mientras estás pintando o cuando terminas de pintar, de repente te surgen ideas o te surgen soluciones a algún pensamiento que tenías ahí atascado, enredado, que no sabías cómo manejar o qué dirección tomar. Es como de repente em, algo sucede, esa energía se mueve o conectas con tu canal, abres la puerta de tu alma y el universo te envía mensajes pues en forma de ideas o de una persona que te transmite algo que tú, ay, pues mira, no había pensado en esto, pasan sincronicidades, pasan cosas muy bonitas y muy mágicas. Sí, muy mágicas, te entregas a la magia. Claro, cuando estás siendo canal, sea con el medio que sea, con la pintura, con la escritura, con la música, es que es una conexión espiritual. Yo que acompaño a personas a despertar su creatividad, en realidad les estoy acompañando a convertirse en seres espirituales, porque la creatividad es eso, que te hagas un canal de esa energía superior y por eso ahí salimos de la mente, salimos de ese ruido mental, ¿no? De pensamientos, de creencias. De repente entras como en un canal de conexión con tu alma donde todo está bien y por ahí se desbloquean tantas cosas. Para mí la pintura es un proceso de sanación, o sea, Ujú, es como hacer terapia porque se desvanecen patrones, hay un bienestar que ocurre, hay una conexión con la magia, como tú dices, ideas nuevas, entras como si fuera en un canal, como si sí. fuera esa meditación a través de los pinceles, donde todo está bien y es un espacio en realidad cuántico. Mm, Mm. sí, 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 así es. Es un espacio en el que, como he dicho antes, para mí pierdes la noción del tiempo y el espacio y te conectas con una fuerza superior. Y esta es la forma que tenemos Eva y yo de sentir la pintura como una herramienta que nos acompañará siempre y también ayuda a otras personas a desbloquear, ¿no? Su poder creativo, su espiritualidad, su magia. Y magia son estas diosas que creas, Eva, que me imagino que cuando ibas a clase no las pintabas, ¿no? Esto sucedió también después y me encantaría que nos expliques cómo conectan estas diosas con las personas a las que acompañas, cómo es tu trabajo ahí, qué les aportan, cómo las eligen también. Explícanos un poco, Eva. Estas diosas nunca jamás las había pintado antes, porque curiosamente, claro, hasta que yo empiezo a pintar desde este lugar, era otra persona la que pintaba. Eso con el parto, en mi caso se despertó, fue un despertar creativo, fue una sanación también, y desde ahí, claro, lo que empiezo a pintar es desde otro lugar, es otra persona la que pinta. Y estas diosas pues empezaron yo creo que a salir porque era como yo me sentía en ese momento, ¿no? Yo me sentía muy capaz, muy creadora, me sentía como muy conectada, muy alineada, ¿no? Con el universo y por ahí pues empecé como a dejarme llevar a, a sacar, ¿no? Lo que había dentro de mí, esas formas, también esa simbología
que para mí son mujeres conectadas con el universo, conectadas con su espiritualidad, cada una a su forma, y también son aspectos de la creación, son patrones que tenemos dentro, ¿no? De abundancia, Claro. prosperidad, amor, poder interior. También hay alguna que he pintado que ya no está conmigo, pero crisis, tristeza, son estados también del mundo interior, ¿no? Que vamos Ujú. viviendo en ese viaje de Sí. descubrimiento de quiénes somos y de manifestación. Sí, y ellas, yo siempre tengo la sensación que una vez que salen, que son creadas a través de mí, ellas ya se dirigen, saben más ellas que yo en realidad, porque luego van apareciendo, ¿no? Las mujeres que me dicen, wow, he conectado con, pues, con mujer manifestadora, o he conectado con esta. De hecho, las personas que las compran me cuentan muchas anécdotas que a mí misma me dejan sorprendidas. Para mí ellas me llevan a un viaje de descubrimiento. Pues me cuentan, estoy pensando ahora en una mujer que me contó al ver uno de los cuadros que le había llegado la información de que debía dejar a la pareja con la que estaba. Otra Ujú. mujer me contó que llevaba una etapa pues bastante difícil, atravesando un duelo, habían fallecido su abuelo, había roto con su pareja y al ver el cuadro de tristeza había sentido, porque es desde el sentir, ¿no? Que el arte les impacta, había sentido que se había terminado esa etapa, que empezaba una etapa nueva. Y así, pues, Qué bonito. numerosas personas van conectando con esa energía y ellas, pues, se van solas, ¿no? A lugares, a espacios donde vibran. Yo soy un canal, no, no es decir, yo no hago nada, pues yo simplemente voy escuchándome también y cuando voy a un lugar, pues en mi propia vida, ¿no? En mi cotidiano, si voy a un lugar que me encanta, que la vibración me gusta, pues ofrezco que se expongan ahí. Luego las personas van pasando y se van conectando con ellas y contactan Claro. conmigo. Sí, es como un proceso Qué también bonito como lo que has se va entrelazado. dando. Sí, qué bonito como lo has entrelazado todo, Eva, como dejando sentir tus deseos, escuchando tu alma, cómo vas haciendo esto tan único, tan original, que es solamente tuyo, y cómo ayuda a otras mujeres a avanzar, a conectar con su magia interior, con su luz, con su poder creador. La verdad que es muy mágico, muy maravilloso lo que hace Seba. Así que bueno, ahí conocéis su trabajo. Si queréis profundizar más sobre el trabajo de Eva, sobre cómo os puede acompañar, tendréis sus redes en la cajita debajo de la entrevista. Porque ella estará deseosa de acompañaros y sobre todo bueno, en esta entrevista, Eva, no hace falta hacer mucho, simplemente seguro, tal y como tú y yo vemos el arte, la energía, la espiritualidad, va a llegar a esas mujeres, a esas personas que en este momento estén en búsqueda, hayan soltado, se hayan abierto a la magia del universo para, bueno, para que conozcan otra perspectiva, otra forma de entender el arte y la espiritualidad como un elemento que te conecta con tu poder interior, con tu magia y con una nueva forma diferente de ver y entender la vida. Sí, una cosa que me gustaría compartir es que siempre hablamos del miedo, ¿no? Y el miedo está siempre presente, pero a mí me gusta ver el miedo como un acompañante que va contigo también, o sea, que en lugar de paralizarnos, aunque veamos ese miedo, cuando hay ese deseo y el deseo es mayor que el miedo nos acompaña y no pasa nada porque podemos movernos igual, ¿no? Sí. Entonces, ahora que compartía esto, pensaba y recordaba mis inicios, ¿no? Cuando empecé a sentir esas ganas de pintar y empecé a acumular obras y luego pensaba, claro, tus creencias son las creencias que te han inculcado y están ahí. Muchas veces no dices, no entiendes, ¿no? Como esas creencias no acompañan lo que está ocurriendo y ahí tiene que haber una transformación. Entonces, tu propia experiencia, si tú te vas atreviendo a ir caminando, va transformando esas creencias. Yo recuerdo cuando pensé, bueno, ¿y ahora qué hago con todas estas obras de arte? Porque yo estaba en pleno posparto con dos bebés,
no tenía un mundo, o sea, venía de ser funcionaria administrativa. No, yo no tenía un mundo, ni mi familia, ni no venía de mundo de artistas, no Claro, tenía personas en mi entorno que yo pudiese pensar, pues, ¿quién me va a comprar, ¿no? Ahora todo este arte, ni siquiera sabía un poco si se iba a vender o no, si iba a ser mi siguiente paso, pero ahí pues podemos pedir ayuda del universo y podemos decir, bueno, ahora que tengo todo esto, me encantaría que esto acompañase a otras personas. Pido a la vida que me traiga la ayuda, ¿no? Que tengan que ir a donde tengan que ir y lo suelto. Entonces por ahí van apareciendo personas, situaciones y tú vas siguiendo eso, pero es como escucharte dentro dentro. internamente, Sí. confiar en eso y luego confiar en tu vida y bueno, seguirlo un poco y ahí va sucediendo la magia, pero aunque haya miedo, aunque haya creencias limitantes, puedes continuar tu vida igual con eso. Qué bien, Eva, estas palabras para cerrar justo la entrevista. Así que bueno, pues vamos a cerrar con lo que acabas de decir, que suceda la magia. Que suceda la magia. Cuando escuchamos eso que suena adentro, siempre sucede la magia y todo es posible. Todo es posible. Que suceda la magia, todo es posible. Muchas gracias, Eva, Muchas por gracias a ti. compartir este tiempo en Puertas a la Vida, Relax FM. Y te mando un abrazo muy, muy grande a ti y a todas las diosas y dioses que nos estén escuchando. Muchísimas gracias, diosa. Y eso, a todas las diosas que estáis ahí también, gracias. Para mí ha sido un placer y un gozo tremendo estar aquí. Un besito. Un besito, muchas gracias, Eva.